En el feminismo decimos, para politizar bien hay que conceptualizar bien, porque si conceptualizamos mal así nos va. Es justamente no romantizar al feminismo. Justamente las mujeres tenemos la oportunidad y tenemos que tener la oportunidad de decidir en muchos aspectos de la vida. Pues sí, que digan que está de moda, pues qué padre que se ponga de moda, ya después nosotras empezamos como a meter más teoría y entonces ahí ya la moda va a ser una causa. Una hora no nos alcanza, tal vez ni 2 ni 3. Y sí, no solo en estos temas, sino en todos. En Peras y Manzanas, siendo un espacio emanado de un medio público, tenemos clara una cosa. Después de rescatar el barco, de mantenerlo a flote, de repararlo y de frustrar su hundimiento, quien tiene prioridad al abordaje es el pueblo. A su vez, como espacio de reflexión, es prioritario aclarar que todos y todas aquellas y aquellos quienes históricamente no han tenido voz son bienvenidos. No hay exclusividad. Sin embargo, ante la eventualidad actual, ante los problemas estructurales que someten e invisibilizan a ciertos sectores de la población, el Sistema Michoacano de Radio y Televisión ha decidido gritar: mujeres y niños primero. Ya sea por lo civil o por lo criminal, los iniciamos a que tomen estos espacios, a que los deconstruyan. Nuevamente, como hace algunas semanas, 3 valquirias del feminismo tocarán este y otros temas, ya saben cómo, con peras y manzanas. Buenas noches, bienvenidos a otra emisión más de Peras y Manzanas, bienvenidos a la Mesa Roja de la Televisión Pública Nacional. El día de hoy vamos a retomar un tema que, bueno, nos comprometimos hace un par de semanas a hacerlo. Es importante no solo cumplir la palabra, sino darle voz a personas, en este caso a compañeras, que van a desarrollar este tema, porque consideramos que, al igual que todos los temas que se tocan acá, son de relevancia nacional y, bueno, principalmente estatal, porque la idea es aterrizar en el Estado. Recuerde, puede seguirnos a través de la señal abierta 16.1, también por Megacable 116, Total Play canal 16, Telecable el canal 13 y, bueno, en Facebook Live y también en vivo por YouTube, bueno, por radio próximamente también. Y, bueno, vamos a iniciar. A mí me interesaría que rememoráramos que hace algunas semanas estuvimos acá con unas compañeras a las cuales voy a volver a incitarlas a que se presenten ellas. Seguramente ya las conoce, les recuerda, pero vamos a empezar contigo, Elsa. Hola, otra vez, muchas gracias al Sistema Michoacano, a ti, Benjamín, por volvernos a dar la invitación, y pues es un placer disentir con las compañeras. Tienen un alto grado de argumentación y yo creo que lo que necesita este país no es ese sentido cortesano, ¿no?, de decir que todo está bien, sino construir ideas a partir de disentir. Entonces, muchas gracias por estar acá. ¿Tu nombre, Elsa? Elsa González Olvera. Se me olvida, no sé, sí, no te pues preocupes. Me gusta promover el tema de la educación en derechos humanos. Ahora estoy trabajando en temas de seguridad pública y, bueno, en algún momento también fui activista de Amnistía Internacional. Claro. Hola, Desi, hola. Adelante. Bueno, pues mi nombre es Desiree, pero pues todos me conocen como Desi Gutiérrez. Soy internacionalista, egresada de Relaciones Internacionales, activista, feminista, por supuesto, defensora de los derechos humanos y sobre todo, bueno, hago contenido informativo en mis redes sociales y también pues le hago al tema digital. Entonces aquí andamos. Muchísimo gusto, de verdad, de estar otra vez aquí para disentir y justo argumentar. Ok. Jimé. Pues buenas noches a todas, todos. Benja, gracias por la invitación. Yo soy Jimena Villicaña Pérez, activista feminista, promotora de los derechos humanos, principalmente de las humanas, y un gusto compartir esta mesa con mujeres que admiro y que sobre todo disfruto mucho el diálogo, porque coincido con mi compañera Elsa. La base de todo es argumentar, disentir y de eso que surjan ideas nuevas y respuestas ante tantos problemas. Ok. Bueno, pues yo tendré que presentarme. Soy Benjamín Mendoza Madrigal, nada más para que quede claro. Sí, y lo que haga o no haga hoy no importa tanto. Hablamos en otro programa con ustedes sobre el tema general, que era el feminismo
Sí. ¿Por qué el auge de... ahondamos un poco en ciertas políticas públicas, no en políticas públicas concretas, sino en cosas que había dejado de hacer el Estado? Incluso decíamos que el Estado tenía una deuda histórica. Claro. Ustedes señalaron que tenía cara de hombre, patriarcal, ¿no? Y eso no lo discutimos acá. Y bueno, me gustaría retomar esas cosas, ¿no? Pero retomarlas solamente en el tema, pues... digamos que en el imaginario de ustedes, porque no vamos a hacer otro programa diciendo lo mismo, creo que retomarlas para continuar, plantearnos esta segunda parte y que ojalá sean 10 o 20 o las que sean necesarias, porque sí es un tema bastante importante. Yo quería, no quería, yo considero que podemos entrarle a las políticas públicas concretamente. ¿Qué políticas públicas, no solamente ya existen y que nos queda claro que fracasan o que no funcionan del todo, cuáles se pueden plantear? Bueno, pues hace justamente relativamente poco la licenciada Grisel, la esposa del gobernador, planteó el tema que se llama nidos, ¿no? Que se supone que esta es una política pública encaminada como al tema migrante. Entonces, creo que cuando se tiene que hablar de política pública no solamente se debe centrar como en el cuerpo de las mujeres, ¿no? Ya les decía, bueno, yo no quiero ser mamá, pero hay uno de los temas que las mamás siempre lo piensan es en función de sus hijos, ¿no? Entonces, me parece que ahorita la política pública con la que yo podría hablar sería justamente con esta de nidos, que es atender a los niños de las mamás migrantes, pues sobre todo, ¿no? No sé si sepan cuál es el contexto de los niños migrantes, pues no reciben educación, exacto, tienen como un contexto donde tienen que trabajar para ayudar a sobrevivir a su familia, y en este contexto pues el Estado, en este caso el Estado de Michoacán, va a procurar justamente apoyos sociales para que pues el tema migrante, que es ahí cuando se juntan varias interseccionalidades, puedan ir avanzando. Ha habido, por ejemplo, también el tema se había discutido mucho con las escuelas de tiempo completo, es otro tema que también el gobierno de Alfredo Bedoya también ha retomado a nivel estatal, entonces las escuelas de tiempo completo se van a retomar aquí en Michoacán. Se decía justamente de las escuelas de tiempo completo que iban a desaparecer, pero lo que siempre pasa en la 4T es que todos esos temas más bien entran a un tema de revisarlos, de saber pues si hay fugas de dinero, en dónde, y sobre todo reestructurarlo. De pronto la reestructura nos causa como mucho empacho, como de por qué está tardando tanto, pero el Estado, como les digo, no es este Estado protector, Estado de bienestar. En realidad, cuando pensamos en el Estado del siglo XVIII, pues estamos hablando de un Estado violento, donde no está pensado para las mujeres, sino está pensado en términos incluso como de guerra. Entonces, el último que quizá es que responde justamente a las marchas de las mujeres feministas es el tema de que a los chicos o a las personas que los hombres que cometen feminicidios, la pena ya se alzó a los 60 años, ¿no? Entonces, digamos, ya no es tan sencillo que se puedan ir con la suya, ¿no? Y pueda pasarse como que si tú cometes un acto contra las mujeres va a ser sencillo salirte de la justicia, que creo que ese es uno de los temas. Entonces yo creo que con esos 3 puntos podemos abrir y más bien esperaría la vuelta, ¿no? De parte de las compañeras. Claro, vamos a ir a un corte porque bueno, el tiempo así lo dicta, pero vamos a regresar con Desi. Bueno, Elsa habló acerca postuló varias cosas. Sí, algunas políticas públicas que el gobierno estatal, propiamente de Michoacán, pues está como llevando a cabo, ¿no? Y que bueno, hablan de que hay una intención, una voluntad de tratar de corregir estos temas, ¿no? Lo cierto es que también existen otras políticas públicas del gobierno estatal anterior y del gobierno federal actual y a gobiernos federales anteriores que pues implementaron, considero que buscando también subsanar esto, que no funcionaron, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor estaría bueno, Desi, que pudieras hablarnos de ellas. Claro. ¿Por qué consideras que fracasan? Vamos a ver estas nuevas. Ojalá, digo, independientemente de quién gobierne, ojalá sirvan para arreglar este problema. Pero las anteriores, ¿por qué fracasaron? ¿Te parece, regresando, nos hablas de eso? Y bueno, de lo que ustedes quieran, pues, ¿no? Ya parece que esto, sí, no, de lo que ustedes quieran. Vamos a ir a una pausa. No se vaya de aquí, regresamos con la opinión de Desi, estos peras y manzanas.
Estamos de vuelta. Yo ya no quiero decir mucho, le toca hablar a Desi. Así que, Desi, por favor. Gracias, Benja. Pues justo retomando tantito rápido como lo que había dicho nuestra compañera, en el tema de las escuelas de tiempo completo, entiendo que no se quitó del todo, ya es algo que va a seguir, pero en el momento de la noticia y el cómo se planteó, entendiendo que hay como toda una reestructuración en el tema de los dineros en México, se entiende, pero creo que también el cómo anuncias una política pública o cómo la planteas a la gente es muy importante, sobre todo para no ocasionar lo que ocasionó este anuncio de como esta desesperación, sobre todo de las mujeres que sabían que en cualquier momento ya se iban a quedar como sin su plan B, plan C, y entonces cómo lo iban a hacer para el niño, la niña. Entonces, creo que una parte importante de las políticas públicas es también cómo se la digieres a la gente, o sea, tienen que ser progresivas, sobre todo cuando vas a intentar como traspasar estas capas que de repente la gente misma no ve y no entiende que necesita. Ahora bien, creo que hay muchas políticas públicas que fallan y desde el sexenio de Fox, que podríamos como recontar un poquito ya temas un poquito más tangibles, se sabe que son las primeras veces que se ponen o las primeras veces que fallan. Y obviamente las fallas pueden ser muchísimo peores, pero el hecho de que se planteen ya vale la pena. Creo yo que a partir, o sea, una falla que creo que como que es colateral a varias cosas. En materia internacional, en algún punto se tuvo que prohibir la tortura, obviamente, ¿no? Y hacer muchísimas estructuras legales y judiciales para evitar y sobre todo preservar los derechos humanos en las cárceles y en los procesos. Y creo que ahí se cometió una falta, ¿no? O sea, porque al final de cuentas entiendo que se tiene que defender al delincuente y todo este tema, pero también eso permitió y abrió la oportunidad de amparos, ¿no? O sea, y también amparos a feminicidas y gente que obviamente abusa, violenta a las mujeres. Entonces, es ahí donde cuando planteas la política pública o un cambio estructural, fallan en ciertos aspectos, sobre todo cuando no vas hacia la raíz del problema. Y las políticas públicas en torno a las mujeres nunca se han puesto a realmente imaginar o plantear el hecho de que todo esto viene desde el tema sociocultural y que si no se ataca desde ahí, eventualmente en 5, 6 años, 10 años, cuando sigamos evolucionando, va a haber muchísimo más problemas con esa misma política pública. Yo insistía en que el tema de la raíz era económico y que refleje lo sociocultural, sí, efectivamente. Pero soy hombre, así que... Pero es que siento, no, y se vale pensar así, pero siento que cuando estamos hablando de un sistema patriarcal que lleva años y siglos funcionando y sobre todo se sirve de los nuevos sistemas para implementarse mejor como el capitalismo y así, es muchísimo más complejo porque la raíz está en cómo nos tratamos unos a otros y el cómo nos educaron a hacerlo. Entonces, el dinero, la economía, el gobierno, el Estado y las teorías e ideologías políticas van sobrando cuando todo está basado en la misma estructura de poder. Sí, creo yo. Sí, no, está bien. O sea, según yo nada más quiero citar a Engels y a Marx, ¿no? Sin sonar determinista, la base material determina la superestructura. Adelante. Pues mira, coincido con absolutamente todas las opiniones que se han planteado en la mesa. Coincido contigo, una de las raíces es el capital y cómo claro, eso ha oprimido no solamente a las mujeres, a la sociedad entera y ha generado un sinfín de desigualdades. Pero rescato dos cosas que dice Desi bien importantes. Una, el tema de cómo planteas la política pública, que podría parecer insignificante, pero partiendo de que las problemáticas que nos atraviesan a las mujeres vienen de años, o sea, de la historia, de cómo se genera toda esta convivencia social, humana, pues tenemos que ser bastante cuidadosos en eso, en el tema de la apología al odio a las mujeres, apología al odio al movimiento feminista, apología o deslegitimar desde el poder los esfuerzos que las mujeres están haciendo, y es bien delicado porque creer que para erradicar el problema basta con políticas públicas o con reformas en las legislaturas, como acaba de suceder en el Congreso de Michoacán, que se aprobó que se extendiera la pena o que aumentara la pena a los feminicidios, pues entonces estamos conceptualizando mal, y si conceptualizamos mal, politizamos mal. Es algo que reiteramos muchas veces porque venimos años y décadas aumentando, incrementando las penas a los feminicidas y a todos estos delitos en contra de las mujeres, y las cosas siguen en aumento. Del 2015 acá se han duplicado los feminicidios. Entonces no está funcionando, y no está funcionando porque precisamente estas políticas públicas, estas reformas no se hacen con perspectiva feminista o bajo la óptica de las mujeres. Yo pongo y cito el tema de las campañas que acabamos de atravesar acá en Michoacán, en donde los candidatos se ensanchaban el pecho de presumir sus estrategias de seguridad y todas contemplaban más cuerpos policíacos. Sí, todo era muchísima más fuerza, más punitivismo. Y yo quiero preguntar
a cualquier mujer que nos esté sintonizando, ¿quién se siente segura atravesando una calle llena de policías? Nadie. Ni los Entonces, hombres nos sentimos seguros. exacto, entonces, ¿dónde están las políticas públicas con perspectiva feminista en donde se contemplaría tal vez garantizar la seguridad de las mujeres a través de la infraestructura urbana? Porque además nuestra infraestructura urbana en las ciudades, yo no sé cómo la hacen las mujeres con carriolas, para empezar, para subirse al transporte, para transitar las banquetas. Entonces, mientras sigamos conceptualizando bajo la óptica de los hombres, las cosas van a seguir así, sin importar qué políticas públicas, cuánto aumentemos las penas o qué nos inventemos y nos saquemos del hombro para... Y la importancia de hacer realmente cualquier escuchar a problema. las mujeres dentro del equipo de cualquier gobierno estatal, federal o municipal. O sea, creo que también es muy importante el hecho de que digas, no, es que sí está bajo la óptica de las mujeres, pero sobre todo la política pública la plantea la idea y la propone el hombre. Inclusive teniendo mujeres allá adentro, por supuesto valiosas, que podrían decir, oye, la neta, o sea, sí, muy padre, pero pues, realmente eso no aplica para mí, ¿sabes? O sea, y es ahí donde esta parte de la equidad en los gobiernos, por mucho que plantee el que debido a esa equidad da resultados con políticas públicas, realmente qué tan esencial o qué tan real es la opinión o sobre todo injerencia que tuvo esa mujer dentro del equipo de gobierno. ¿O qué clase de mujer, no? O qué ideología también traían. ¿Qué clase de Que también es esa compañera? parte. O sea, bueno, no sé si clase, pero qué, o sea, creo que me ¿Qué expliqué, visión ¿no? ideológica ¿Qué tenía visión de del gobierno? mundo Exacto, tiene? Claro, exacto. o sea, sí. Y es a lo que vamos, o sea, el tema de la paridad, ¿no? Que parecía una reforma importantísima para los derechos político-electorales de Que, las ojo, mujeres, que por pero ejemplo, que otra al principio vez... sí fue. O sea, no. en Pues una sí, opción claro, sí fue, es un avance, pero ¿no? ya ahorita es un... No, a pero que ver, además de eso regresamos espérate. al tema. Es una política pública que busca suavizar un problema Ajá. y ponerle una pomadita, Como que porque le embarras resulta que cacahuate. estamos teniendo paridad numérica, pero no sustantiva, porque están llegando las mujeres que atienden a intereses de los hombres que están por encima de ellas. O de ellas mismas, pero sin darse cuenta que es con una visión No, sí, que sobre todo... patriarcal, decían machista. ustedes, ¿no? O sea, Sí. Elsa. Ay, pues yo ahí con ese tema siempre como que... No, y está bien, adelante, tengo por eso vienes acá. Sobre Sin todo pues miedo. porque, o sea, si lo veo, yo también estoy de acuerdo parcialmente con ese pronunciamiento, pero... Obvio, A todo ver, es más pero complejo. ¿cómo las mujeres tenemos actualmente, en serio, la posibilidad de acceder al poder si no es a través de tu marido o ser un amante? O sea, eso también es una realidad hoy día, ¿no? Lo vivo, lo veo todos los días, es algo que se dice, pero no se afirma porque no. Claro. Pero es una estrategia también de las mujeres Así. que han tenido. Por ejemplo, Michel Foucault decía, frente a todo poder hay resistencia, ¿no? Y las mujeres esposas, cuando tienen una oportunidad de vengarse de sus esposos, a veces la más cruda es matándolos, ¿no? Pero a veces es siendo infiel. Y no es que vaya a Facebook y diga, me acosté con fulano, consultar. Es como una venganza o como una cosa interior que le da a ella como algo, ¿no? Entonces yo siempre creo que Poder. también el tema de ver siempre el tema de las políticas públicas desde una mirada como moraloide, eso también nos parte, pues porque Claro. empezamos nosotras a decir quién es buena y quién es mala mujer. Yo puedo juzgar a las personas, a las mujeres que a través de esos medios estuvieron en el poder, pues no lo sé, creo que no, porque también fue una estrategia suya. O sea, hubo que invertirle a su cuerpo, hubo que invertirle a su imagen, hubo que todo un estudio de cómo debo de tratar al jefe. O sea, de verdad es toda una estrategia y toda una cosa para llegar. Ahora, yo entiendo de las políticas públicas que en un momento fue exigencia de nosotras, ¿no? De los movimientos feministas. ¿Dónde están las políticas públicas dirigidas? Elsa, de verdad estoy impresionado con lo que estás diciendo. Mira, estoy bien, pero tengo que ir a un corte. Perdón por interrumpirte, claro. no es censura, es televisión. Sí, claro. Aunque sea pública, es televisión. Claro. ok. Regresamos. Ahorita Ok. regresamos. Ok. Estamos de vuelta. Cámaras con Elsa. Ok. Termina, Elsa. Sí, bueno, les decía justamente que el tema de las políticas públicas en algún momento fue una exigencia de los movimientos feministas, específicamente hablando a lo mejor de los años 70s, 80s. Hoy, efectivamente, como dicen las compañeras, nos damos un chasco porque toda idea que se piense y atravese por el poder como que se corrompe, pues. Pero eso también ya debemos tenerlo como súper analizado y decir, por eso luego lo de las marchas ya no me encanta tanto, porque es una idea que se repite todo el tiempo. Entonces es como si en una guerra tú estuvieras utilizando siempre la misma estrategia, ¿me entiendes? Por supuesto que el otro ya vas a ver cómo te mueves, y yo creo que lo interesante de los movimientos feministas es agotar una idea y otra, y Tú otra, y otra. ve las huelgas, perdón que te interrumpa, Elsa, estudiantiles principalmente o exactamente. del magisterio. El gobierno del Estado
y el gobierno federal desde hace 20 años les agarró la medida. Exactamente. Porque primero no produces nada. Al no producir, o sea, cuando, obvio, hablo en términos económicos. En términos porque sí producen conocimiento, enseñan a la gente, etcétera, pero vamos, no hay pérdida económica, pues. Claro. Entonces, el Estado apuesta a que se desgaste, ¿no? Sí, claro. Y se desgasta y la sociedad se va encima, y eso sucede también con eso. Entonces, nada más para cerrar con eso, entonces las políticas públicas hoy día justamente no es como una generación espontánea, pues aparecen un día, son ideas que se ejecutan por personas, y hoy día siento que sobre todo nuestra generación, hablando de la millennial y la centennial, son los que ya están, o son las generaciones que ya están más inmersas en una profundización de los derechos humanos, porque, o sea, por eso hay que tener como la historia así en radiografía. En 1945 es cuando se empieza a hablar de los derechos humanos. Todos los baby boomers, o sea, imagínate qué cosas traumáticas venían de la guerra, por supuesto que se iban a formar así. Entonces, yo ahí creo que es una obligación justamente de las mujeres que llegan por los medios que sea al poder, que pues transmitan los conocimientos, y no sé si sea la palabra formar, pero sí que les digan a las mujeres que llegan, a lo mejor no por esos medios, pues así está la onda, ¿no? En el Congreso, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial. Y por otro lado, y esa parte me encanta porque hablando de seguridad, le hacen mucha burla al presidente Andrés Manuel López Obrador con la política de abrazos no balazos, ¿no? Entonces ahí es como una paradoja, pues, ¿no? O sea, dicen en general la sociedad que no quieren cuerpos militarizados, que la policía esté todo el tiempo, pero cuando hay un planteamiento de una política así de abrazos no balazos, entonces hay toda una de, no, pues es que así no se solucionan las cosas. Al narco. Exactamente. Cuando hemos, por ejemplo, ahora que se vio este video que se viralizó, donde un jefe de plaza, ¿no?, corre al ejército, pues mira, a lo mejor me va a echar mucha gente encima, pero digo, bueno, fue un diálogo público, ¿no? O sea, ya lo sabemos varios, ¿no? No fue como escondido, y la cosa fue que cuando descubrimos, pues, por qué los corrieron, básicamente fue porque habían, como ido a quitar plantíos de marihuana, y también habían ido a clausurar cocinas, pues los laboratorios. Entonces, por supuesto que yo estoy de acuerdo en que efectivamente no haya cuerpos policíacos y que haya una manera más diplomática de arreglar las cosas. El narco, lean Anabel Hernández, bueno, hay un sinfín de periodistas que hablan del narco. O sea, ¿qué haces cuando tú como médico te pasan un caso y tienes una cirugía donde el cáncer está en la columna vertebral? O sea, ¿cómo lo vas a romper a la mitad? ¿Le vas a extraer la columna vertebral? Es que yo creo que no es tan sencillo, pues, o sea, decir, o sea, sí, claro, es un tema de raíz. Yo les podría decir, pues, si le quieren poner una fecha del siglo XVIII, ¿cómo hacen 19, 20, 3 siglos, ¿no? 300 años. ¿Cómo se resuelve en un sexenio de 6? No estoy justificando, pues, a la 4T, pero sí estoy diciendo que estamos pensando que esta transformación, por supuesto, no va a durar 6 años. O sea, esto apenas inició. Y yo creo que ese es los que defendemos la cuarta transformación lo debemos tener clarito, ¿no? O sea, esto apenas inicia, y lo que necesitamos justamente son mujeres que estén formadas en derechos humanos, en feminismo, en género, lo que ustedes quieran, y los hombres en las nuevas masculinidades, porque también las masculinidades ustedes los están matando, querido amigo. Entonces, no, yo lo sé. Entonces ese es como lo que yo cerraría con esta idea. Ajá. Sí, Desi. Ay, muchísimas. Seguro me van a cortar en algún momento, pero yo le voy a dar. Sí. Dale. O sea, retomo mucho lo que dice nuestra compañera. La neta, no coincido en bastantes cosas, pero igual lo comentamos. O sea, creo que esta parte que ella planteaba, en donde coincido completamente, o sea, las mujeres tienen que llegar al poder como lleguen, como puedan. O sea, realmente, desde que existimos, resistimos, y gracias a ello es que las mujeres logran, porque aparte esa es otra, o sea, nos hemos vuelto tan oprimidas que logramos hacer estrategias muchísimo más, deja tú subversivas, sino más inteligentes que los hombres a veces para llegar a donde tenemos que llegar con lo que podamos llegar, ¿no? O sea, pueden decir, es que las mujeres son más maquiavélicas. A ver, no. Literalmente están haciendo lo que pueden con lo que tienen. Y siento que también por eso las mujeres que lleguen al poder ahorita, independientemente del partido político, la ideología, si liderazgos masculinos, pues por parte del patriarcado, eventualmente ya llegaron. Y eso jamás se lo vamos a demeritar a una mujer, la neta. O sea, yo sí voy a decir, bueno, que no me cae muy bien como piensan, no me encanta lo que va a decir, pero pues digo, pues es morra. Y qué bueno que está allá arriba, ¿no? O sea, la idea creo que de repente sería que el feminismo plantea el poner a puras mujeres feministas en el poder, y creo que pues de arranque no es tan realista, y sobre todo también pues más bien hay que metamos a todas las mujeres que se puede ya arriba
nos damos en la torre para ponernos de acuerdo en qué ideología o qué vamos a hacer con nosotras, ¿no? Pero primero que nos den el poder completito, independientemente de que no coincidamos. Entonces yo creo que, o sea, neta, eso es vital. Ahora, las marchas, coincido también con Elsa, que de repente las marchas, claro que son necesarias, nos visibilizan, pero también siguen criminalizándolas. Los medios y el gobierno. Y creo no es que, de ahorita, ¿eh? Y no, desde hace un buen. Feministas. Ajá, Son todas las marchas. Y siempre se ha hecho eso con la exigencia y la libertad de expresión, que creo que es algo gravísimo. Entonces, por ende, o sea, también nosotras como feministas tenemos que replantearnos el ¿qué vamos a hacer? O sea, sí, no nos pueden agarrar la medida. No podemos permitirlo, porque si no también nos terminan encapsulando, nos terminan persiguiendo, investigando, o sea, o técnicamente pues también corren peligros a muchísimas de las amigas. Entonces, como que siento que ahí es donde ya hay muchas mujeres que están bien metidas al tema legislativo, que plantean iniciativas, que están intentando dar como otros golpes, sí también mediáticos, sí también en esta parte como de protesta, pero ya muchísimo más simbólicos. O sea, por ejemplo, esto de los zapatos rojos. O sea, creo que ya nos estamos reinventando, puede que un poquito más lento, pero va a reinventarse. O sea, eventualmente vamos a saber cómo hacer más marchas, tal vez con menos cantidad de gente, pero más específicas a algún tema, alguna política pública. O sea, creo que las del aborto siguen estando ahí y esas van a estar hasta que el aborto sea completamente nacional, ¿no? O sea, que ya vamos avanzando gracias a la Suprema Corte más y más escaños en diferentes estados. Pero, o sea, es algo que se tiene que ir replanteando y con las marchas de por medio, porque si no ven que somos muchas, piensan que estamos en nuestras casas o que todas somos panistas, vete a saber, o sea, la verdad no sé. Pero creo que sí se tiene que replantear. O sea, tal vez no ahorita, pero sí en un futuro no tan lejano. O sea, porque ya urge, diría yo. Ahora bien, creo que el tema de la seguridad, yo sí he sido una de las grandes que dice, ok, si habrás no balazos, derechos humanos, pero espérame, sí tiene que haber estrategia. O sea, tiene que estar muy claro cómo vas a atacar ciertos problemas, si bien de raíz, porque entiendo que hay como muchísimas ayudas a gente pues pobre que de repente no caiga en manos del narco, ¿no? O sea, entendemos estas partes estructurales que la 4T sí ha intentado como pues avanzar. Pero yo sí creo que los abrazos tal cual, nada más diciendo no balazos, no se plantea cuando tienes una Guardia Nacional, no solamente con un gran presupuesto, sino también con bien poquitos civiles allá adentro. O sea, realmente la Guardia Nacional tiene una estructura militar que si bien está debajo de la Sedena, entiendo que eso iba a durar un tiempo. O sea, la verdad es que la Guardia Nacional no es civil y sigue siendo militar, sin poca estrategia y varios balazos. Perdón, Desi, la Guardia Nacional nos dice que vayamos a corte. Perdón, Ya sabía. Yo sabía cuando me empiece a enojar porque la Guardia Nacional no me cae bien. Y regresamos contigo para que termines y pasemos, porque Jime ya está como en su fiesta personal. Ya luego me invitan a su programa. No, ahorita viene la palabra. Jime. Vamos a hacer un corte y regresamos. Desi, perdón. Sí, bueno, ya me tranquilicé, ¿no? No, dale. No, mira, la Guardia Nacional creo que eventualmente es una apuesta que se venía desde campaña, entiendo la 4T, no va a ser algo que va a cambiar en un sexenio, o sea, incluso cuando se planteó en campaña era completamente absurdo el intentar presenciar que un solo presidente con la primera idea, o por lo menos la primera campaña abiertamente que gana de izquierda, ¿no? Se podría decir, que hubiera hubiera una reestructuración completa de todo el sistema mexicano en materia judicial, económica, política, social, o sea, entonces claro que no va, o sea, la cuarta transformación para que siga va a tener que ganar otro de Morena, ¿no? O sea, eso es clarísimo, pero el tema en materia de seguridad, ¿y quién diríamos? Porque también hay de izquierdas y de izquierdas. Sí. Entonces, creo que la gravedad con la 4T es que no ha sabido replantear, sobre todo contener el tema de seguridad y sobre todo en materia del narco. O sea, porque también sabemos que el narco incide y violenta muchísimo a las mujeres. O sea, estamos hablando de un cuerpo completamente patriarcal que tiene esquemas de poder patriarcal y que también pues, objetiviza a las mujeres y tiene toda una propia cultura, ¿no? O sea, donde las mujeres trafican con los cuerpos de mujeres. O sea, trafican mujeres. Entonces, creo que la 4T, y sobre todo con el tema de la Guardia Nacional, no ha sabido contener mediante los abrazos lo que sea que tenga que hacer para que nosotras nos sintamos más seguras, ¿no? O sea, en cualquier aspecto, porque aparte los feminicidas no son narcos, los feminicidas no son específicamente empresarios, no son específicamente, o sea, puede ser cualquier hombre, ¿no? O sea, con algún esquema de ego desenfrenado o muchísimo machismo en su cabeza. Y es algo que tampoco la 4T ha sabido ver, porque digo, también hay varios hombres allá adentro, ¿no? O sea, y las pocas mujeres que sí estipulan todo esto, pareciera que a veces no las escuchan. Entonces, ahí la gravedad de ello. ¿Tú qué opinas, amiga? Yo estoy escuchando con mucha atención a mis compañeras y muchas cosas me hacen mucho ruido y con todo el respeto
que me merecen, pero Échale, amiga. partiendo de justo, y ahí sí coincido con Desi, el tema de los abrazos, no balazos de nuestro presidente, coincido, y lo venía diciendo yo, no necesitamos más cuerpos policíacos, las mujeres no nos sentimos representadas por ello y mucho menos que nos garantizan seguridad, pero yo contrarrestaba esa posición partiendo, por ejemplo, de garantizar la seguridad a través de la infraestructura urbana. Yo no lo he visto que haya hecho eso el presidente, y al contrario, he visto a un presidente de la República otra vez con esta apología de odio a las mujeres, que se repitió acá en Michoacán, con apología de odio al movimiento feminista, a las mujeres que salimos y exigimos los derechos que tienen históricamente negándonos a las mujeres. Y también me hacía mucho ruido lo que comentaban de las marchas, que ahí sí, acá me sorprende mi Desi, que es mi compañera de marchas. No, yo voy a seguir marchando, amiga. Porque, pues, acaba de pasar el tema de Devani Escobar, y es otro caso que nos viene a reforzar la idea de que las mujeres feministas tenemos un punto cuando reconocemos, porque además me da mucha risa. Me acuerdo acá una vez que ayudamos a Cristo Villaseñor y a su familia fuera del Poder Judicial en una activación, y por ahí nos llegaban mensajes de que las feministas éramos ignorantes y que no sabíamos que los victimarios también tienen derechos, en ese caso Diego, de ampararse. Claro que sabemos, o sea, somos las mujeres que acompañamos a las víctimas, que estamos en Fiscalía 24/7, lo sabemos. Creo que son las que mejor conocen todo. No, pero además de eso, quienes son ignorantes son ellos por no entender la problemática que estamos hablando de alrededor del 98% de impunidad en los feminicidios a nivel nacional. Y entonces las feministas reconocemos la importancia de mediatizar los casos. Y no es que queramos estar ahí, no es que queramos estar marchando y rompiendo y quemando cada 8 de marzo, que digo, en el 8 de marzo sí es ahí un tema que ya hasta parece propaganda, pero que estemos ahí cada que sucede algo, no queremos estarlo, pero reconocemos la necesidad. Otra vez pasó con Devani Escobar, que la Fiscalía de Nuevo León decía que había sido un accidente, y después con Yolanda que un suicidio, y hoy ayer salió a la luz lo contrario. Entonces, ese tipo de cosas me hacen ruido, porque claro que no estoy diciendo que las mujeres feministas tenemos ya la respuesta a cómo hacer frente a estos problemas, pero lo estamos intentando, y creo que el hecho de estar aquí hoy lo demuestra, ¿no? Hemos puesto esto dentro de la agenda nacional y lo estamos comentando en todos los espacios, conquistando los espacios y retomando la idea de que las mujeres en el poder, coincido contigo, Elsa, no dejémonos de estos temas moralistas. Las mujeres tienen que llegar al poder conquistando los espacios como sea que lo puedan hacer, pero no coincido con Desi cuando dice que lleguen las mujeres que sea y como sea, porque no, las que lleguen reconozcan que están ahí por una lucha histórica de mujeres afuera, y entonces están en deuda con nosotras, y que no lo olviden, y que nosotras se los exijamos a diario no está mal, y es lo que confunden aquí. No, la exigencia tiene que existir como siempre. dice el programa, peras y manzanas, ¿no? Confunden peras con manzanas cuando hablamos de sororidad. Me acuerdo, no voy a decir el nombre de... Exacto, qué bueno, a ver, continúa así. Sí, una mujer, no quiero decirla justamente por este mandato de la sororidad, pero una reunión a puerta cerrada de feministas con una funcionaria pública del Estado nos dijo que dónde estaba nuestra sororidad porque estábamos señalando su mal actuar. Le dijimos, no confundamos peras con manzanas. La sororidad es un pacto político para reconocer la deuda histórica que hay con nosotras y abrir puertas. Si yo tengo algún día un espacio, saber que toda la demanda histórica sería en que yo le abriera espacios a mujeres, cosas así, pero eso no significa que vamos a ser amigas de todas y que vamos a aplaudir a todas. O que vamos a solapar, a justificar actos de corrupción. Tú lo has mencionado muchas veces a Margarita Zavala, o sea, ninguna feminista en la historia, una feminista pues, que sí preocupada por la agenda, va algún día a votar una boleta en favor de Margarita Zavala, y no tengo ningún problema con decirlo. ¿Por qué? Porque no es una mujer que representa nuestra agenda. Y también si creemos que, que lleguen las mujeres simplemente para que lleguen, no, pues tampoco, ¿no? Entonces sí, yo siempre lo digo, a las mujeres se nos va a señalar cuando lleguemos porque nos vamos a equivocar, es natural, pero ellos han equivocado siempre. Exacto. Y que agradezcan que queremos justicia y no venganza, porque nos tocarían varios añitos solas en los congresos. Entonces... Pues fíjate que... ¿Unos cuántos siglos? No sé, es muy complejo, pero esta parte de la sororidad yo estoy totalmente de acuerdo. A veces es una trampa, ¿eh? A veces es una trampa. Pareciera. Y hay compañeras, funcionarias, a veces no son funcionarias, bien lo decía Elsa, ¿no? De repente escapamos a esta parte donde la violencia patriarcal también la ejercen las mujeres, ¿no? La violencia que también la ejercen con los hombres, ¿no? Y bueno... Creo que muchos de los compañeros que pueden estar aquí ahorita en el set seguramente alguna vez han sido chantajeados bajo esa idea, ¿no? Claro. Y eso no justifica que haya asesinatos, yo no quiero decir eso, claro que no.
ni justifica los años de opresión, nada de eso. Pero digo, también a veces se nos olvida esa parte, yo creo que es bueno resaltarla porque entonces sí considero que se plantea la idea real, concreta, de al menos lo que yo he leído en textos sobre lo que es el feminismo, ¿no? Sí, aparte también, o sea, bueno, me lo decía muy bien Jimé, o sea, y eso yo también, o sea, digo, o sea, también el reencontrar puntos donde de plano no coincides, encuentras también el hecho de que, pues las mujeres no somos blancas palomas tampoco, o sea, también somos humanos y como humanos tenemos toda esta amalgama de cosas que también nos da ira, hace que seamos agresoras, violentas, sí, o sea, sí, claro, eventualmente el creer que las mujeres, nada más por ser mujeres, somos súper lindas y no vamos a romper ni un plato, pues también es misógino, o sea, claro. Y entre nosotras también podemos reconocerlo, o sea, decir, no, pues esta sí es una hija de su maíz. Ahora, ¿no? O sea, sí. Hija de mi madre y con orgullo. Hija de su maíz, o hija de su madre. Ahora hay un tema, por ejemplo, justo que cuando platican de estas cosas, que a mí también me hace como mucho ruido luego en muchos discursos de compañeras o de personas o de mujeres que se reivindican como feministas, ¿no? Claro, en la política. Y que tiene que ver, sí, claro, de actores políticos, a lo mejor no siempre electorales, pero también de, bueno, las llamadas colectivas. Claro. Porque, que ellas se llaman así, bueno, yo por eso les digo así, ¿no? Porque ellas dicen que así les tenemos las que decir. Colectivas Claro. son colectivas. Entonces, de repente he escuchado como esos discursos y a mí como que sí me hacen de repente un poquito de ruido, ¿no? Porque parecía entonces... Puntualmente, porque... Y no de todos, ¿eh? Ajá, o sea, sí, no de todas, pero digo, de repente escucho algunos porque pareciera que por el simple hecho de ser mujer y por el simple hecho de ser hombre ya está todo definido, ¿no? Sí, y yo considero que no, considero que efectivamente nos equivocamos muchas veces nosotros durante muchos años y que las mujeres necesitan ese espacio, pero también considero que a veces pues se cree que por el simple hecho de ser mujer eres la buena y por el simple hecho de ser hombre eres el malo. Y no. Creo que esto es puntual para... O sea, que ustedes, es bueno que ustedes lo puntualicen porque... Sí. Que mejor que sea de Por parte eso de también ustedes. esta parte del empoderamiento, ¿no? O sea, de repente conceptualizar mal la parte de empoderar a las mujeres trae consigo esta misma idea, ¿no? O sea, de que todas podemos y que todas somos bien fuertes y que todas somos buenas y que todas, o sea, al final también al generalizarnos cometemos la misma opresión que hacemos. O sea, porque, y se dice muy bien claro, o sea, por ejemplo, yo no puedo negar, y es algo que yo reitero muchísimo, o sea, soy blanca, o sea, soy blanca y viví y nací en un sistema de privilegio donde por supuesto existe el patriarcado, pero he tenido más oportunidades de lo que cualquier otra mujer podría llevar. Eso y me no vas te a va a mandar salvar de ir a corte. Sí, sabía. aquí ese privilegio no importa, Está vamos bien. a hacer un corte. Regresamos. Estamos de vuelta, pues ya es el bloque final. Yo traté de hablar lo menos que pude, aunque creo que hablé un poquito más que en el otro, pero me gustaría que pudiéramos pasar a conclusiones. Creo que hablamos... perdón, primero que Desi termine, es cierto. Híjole, no, pues ya no supe. Bueno, estábamos también haciendo como una especie de conclusión, ¿no? Ok. Entonces sí, creo que hablamos de políticas públicas, creo que hablamos del tema del 8 de marzo, cómo se ha resignificado, ¿no? O sea, Claro. Y bueno, temas ya me también de acordé. gobierno estatal. Entonces, me gustaría que pasáramos contigo, Elsa, luego vamos con Desi, luego vamos con Jime. Excelente. Y hacemos un cierre final, ¿va? Bueno, yo nada más quisiera enfatizar en que no estoy en contra de las marchas, sino que creo que se debe reestructurar y replantear siempre la estrategia. Claro. Eso creo que sí o sí. Y bueno, saben que sí soy una defensora de la Cuarta Transformación como un proyecto imposible porque justamente mi formación viene de la diversidad sexual, viene del feminismo y cuando esas cosas se planteaban, pues también se pensaban como proyectos imposibles. Por eso quizá esta onda de lo imposible me llama mucho la atención. En los años, en el siglo XIX, siglo XX, pues a las mujeres nos mataban justamente por pensar diferente. Hoy día tenemos la posibilidad de acceder a la toma de decisiones. No le quiero llamar poder, porque siento que el poder nos va a corromper, ¿no? O sea, eso sí o sí va a pasar, ¿no? Claro. Pero el tema es, insisto, o sea, no es conquista, es de construcción de espacios y si lo pensamos así, pues ya el tema del poder con toma de decisiones, pues yo creo que va... Conquista es como medio colonial el término, ¿no? Exactamente. Entonces, y también incluso estoy a favor de la infraestructura urbana, pero yo creo que por eso es importante escuchar todas las intersecciones, porque justamente, ¿y qué pasa con lo rural? Cuando tú vas al tema rural, un tema que no se habla es el tema del abuso sexual infantil. Entonces, el tema de la pederastía, la pedofilia, o sea, es un tema bien grave, ¿no? Entonces, y nadie se ha tomado el tiempo de hablar, ni siquiera las feministas, ¿no? Porque también hay mucho silencio de las madres que ven cómo los abuelos, los esposos abusan. Es un tema gravísimo. Entonces,
coincido plenamente con Jime, hay que... el tema integral no es solamente hablar en temas de seguridad, y esta es una gran idea, ¿no? La infraestructura, pero no solamente la urbana, sino la rural. Entonces, del 8M cerraría con que efectivamente tiene su origen en el siglo XIX por todo el tema de las mujeres que empiezan como al tema de la ropa, hay una quema de la fábrica, el morado es justamente de lo que se quema, que sale el humo morado, pero digamos, esta resignificación y el tema que se hagan masivas las marchas tiene que ver con el tema del Me Too, tiene que ver con el tema de cómo una colectiva como las Tesis en Chile hace masiva, ¿no? El violador eres tú, ¿no? Entonces a mí eso me parece increíble, que las ucranianas, las rusas, las parisinas, o sea, todas ellas, tratan de hablar español para justamente para es cantarlo, un canto, sí. claro, ¿no? Y sobre todo eso, cómo estas colectivas apuestan no solamente a términos como muy burocráticos, sino a través del arte, ¿no? Que creo que eso de pronto se olvida. El arte que atraviesa el cuerpo, y el cuerpo que en la mente pues reestructure otras cosas. Entonces yo con eso mire. Yo también retomando, o sea, justo, ay amiga, siempre voy a seguir marchando porque me encanta. O sea, me encanta estar ahí, o sea, y grito. Sobre todo siento que las marchas traen un tema de reivindicar el poder que podemos tener. O sea, el estar en la calle, gritándole, señalando al gobernador, señalando a quien tengas que señalar en un esquema al cual tú no puedes sentarte en su oficina, sobre todo porque la mayoría de las mujeres que salimos a marchar no tenemos una cercanía total con el gobierno estatal o municipal, o sea, y esa manera en la cual tú en colectividad no solamente te sientes segura, sino más bien te sientes con el poder necesario de hacer visible lo que necesitas, es súper valioso. O sea, y sobre todo ahí sí empoderas muchísimo lo que tú quieres y lo que las mujeres también que te rodean buscan. Entonces sí, o sea, la marcha tiene que seguir, pero justo, o sea, estamos en todos lados y vamos a seguir reinventándolos muchísimo más. O sea, también es así, directamente, o sea, si el gobierno cree que en algún momento nos va a tomar la medida, la verdad es que ni se emocionen. Ahora bien, yo creo que retomando y para cerrar el tema de las políticas públicas, no es, o sea, muy probablemente, y eso se sabe aquí y en el mundo, o sea, una política pública siempre va a tener un margen mucho más amplio de porcentaje que falle. Porque realmente si es la primera vez que la planteas o intentas traerla a otro lado y la pones en la mesa, no va a funcionar de la misma manera porque no es la misma gente, no es la misma cultura, no es la misma economía y mucho menos el mismo contexto histórico. Pero sí creo yo que una de las grandes fallas de repente en materia de políticas públicas, y que por ejemplo ahorita podríamos estar cometiendo nosotras como feministas o como movimiento, como mujeres que están intentando avanzar en este tema, es darles muchísimo más espacio a mujeres que no son blancas o privilegiadas. O sea, la verdad es que sí, o sea, y lo decía justo antes de ir al corte, o sea, yo reconozco mi privilegio y mi tez y todo el trasfondo económico que yo conllevo para entonces poder haber adquirido estos conocimientos, pero es una realidad que nadie va a saber mejor cómo plantear una política pública más que alguien, y una mujer que vive en el campo, una mujer que es indígena, una mujer afromexicana, o sea, las mujeres negras en México, ¿dónde están? Y realmente no están representadas en la legislatura y mucho menos en los gobiernos, o sea, y ellas tienen vivencias muy específicas que nosotras, y yo puedo decirlo, o sea, no alcanzo ni a comprender, ¿no? Entonces, las políticas públicas no solamente son de mujeres, sino de mujeres diversas. Y es ahí donde creo que es el siguiente paso. O sea, es como, ok, ya avanzamos tantito, aquí estamos, pero no, o sea, necesitamos que la puerta se abra lo suficientemente al ancho de que quepan todas. Entonces, eso faltaría. Jimé. Pues yo concluyo diciendo que qué gozada compartir esta mesa con ustedes, compañeras. Elsa, que siempre nos haces replantearnos nuevas cosas. Me encanta esto que señalas de la conquista de los espacios. Cierto. Me gusta esto de construir los espacios. Ojalá que podamos llegar a eso. Desi, siempre compañera de lucha. Y bueno, mi conclusión es que todo este tema de las políticas públicas, voy a hablar de las mujeres porque el programa está diseñado para eso, tengan una mirada de mujer. Y como decía Desi, de mujeres diversas, y se contemplen las distintas realidades, y ojalá, que esa era una de las demandas que hacíamos las feministas en campañas, era justamente que se abran estos espacios para que puedan construirlas con nuestras realidades, con nuestras vivencias y con las vivencias de mujeres que hoy ni siquiera tienen la oportunidad de estar acá. Entonces, eso sería, no sé, demandar aquí que ocupando el espacio, bueno, si estamos hablando de cuerpos policíacos, que existan policías, o sea, que la policía tenga una unidad de atención inmediata con perspectiva, otra vez hablo de mujeres porque es la situación, pero con perspectiva de lo que nos sucede a las mujeres, que puedan atender, contener y acompañar la situación. El tema de la infraestructura urbana, rural,
para mejorar las realidades, que por favor dejemos de percibirlo todo como desde esta mira patriarcal, del punitivismo. Eso ya no está funcionando, veámoslo de una manera distinta. Igual el tema del empoderamiento, ojo ahí, ¿por qué hablamos de empoderamiento? ¿Las mujeres de verdad necesitamos ser poderosas? O sea, exacto. reivindicar todos estos conceptos que igual yo caigo muchas veces en ellos, pero transformemos las sociedades más igualitarias, más justas, derribemos al capital y al patriarcado, como siempre digo, capital y patriarcado, alianza criminal, y bueno, así cerraría mi conclusión. Ok, pues llegó la hora de irnos, yo encantado de que estén por acá. Otra vez fue un programa bastante sustancioso. Ojalá en algún momento coincidamos en otro lugar, porque me siento más libre de hablar. Sí, es que sí, la televisión tiene ciertos parámetros, hay cosas a lo mejor que no se pueden contar del todo acá, o que incluso por temas de seguridad y seguridad. Pero bueno, algún día, porque considero que, con Elsa nos conocemos desde hace muchos años, evidentemente le llevamos unos añitos a ustedes y sí, pues es evidente. Y el tema es que, sí, a mí me gustan mucho estos planteamientos que hacen ustedes sobre el tema de las movilizaciones y las manifestaciones. Y esto lo hemos vivido nosotros y lo vivieron en los 60s y este tema del desgaste, este tema de la investigación de actores políticos, de la amedrentación, y me atrevo a decir que incluso de una manera todavía más fuerte, ¿no? Ese tema de decir, bueno, si es que se criminaliza. Si ustedes supieran que las tapas de los periódicos en los 70s decían grupo terrorista, hizo meeting en la Universidad Nacional Autónoma de México y eran estudiantes. Y entonces considero que en esa parte el Estado capitalista lleva ventaja sobre nosotros. Ellos se han reinventado, nosotros de repente tal vez no. También considero que los gobiernos de la Cuarta Transformación tienen una deuda también muy grande, pero que por lo menos abren la puerta a que podamos tener este tipo de diálogos, porque yo les recuerdo que hace unos añitos en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión creo que no se hablaba de esto. Bueno, nos vamos. Buenas noches. Se me olvidó decir que también a través de sistemamichoacano.tv nos puede seguir ahí en la transmisión. Y bueno, agradecerle por habernos acompañado el día de hoy. Agradecerles a ustedes. Elsa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Benja. Un placer. Y bueno, sería todo. Esperamos vernos la siguiente semana en otra emisión más de Peras y Manzanas. Buenas noches. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó